además de la gestión laboral y control fiscal. Se destaca su labor en empresas de aviación y navieras. Hace parte de la junta directiva de diversas compañías de los sectores comercio y servicios. Es gerente y socio de Ser Práctico SAS y representante legal en otras compañías del sector naviero y de inversiones. Entonces le doy la bienvenida al doctor Jaime. Bienvenido y pues el auditorio es todo tuyo. Bueno, buenas noches, Harold. Muchísimas gracias. Muchachos, buenas noches, señoras y señores. Harold ya hizo mi presentación, entonces creo que lo que tenemos que hacer es entrar en materia. Y lo que yo pretendo con esta charla, más de amigos que una charla magistral o una clase magistral, es invitarlos a todos a que miramos los estados financieros de las compañías como lo que realmente son. Un tema muy sencillo, un tema al que no hay que tenerle miedo, un tema que no debe tener ningún tabú, y que es un tema de la vida diaria, no solo de las empresas para las que trabajamos o en las que trabajamos, o las empresas que somos, sino para el diario vivir de cada uno de nosotros. La intención de esta charla es, a través de más de 35 años de trabajo en estos menesteres de la contabilidad y de la revisoría fiscal y de los estados financieros, es compartir con ustedes y darles mi aporte muy interesado. Tengo que reconocerlo desde el punto de vista de invitarlos a que primero lo tomemos como un tema que es muy sencillo. La contabilidad no es un tema ni abstracto, ni es un tema complicado, es un tema muy sencillo de manejar. No sé por qué siempre debe ser un tema de educación donde siempre nos han mostrado que es complicado, que es harto y que le meten todos los temas que hoy en día tienen que tener y por tanto pues lo hacen demasiado complejo, cuando la verdad tiene que ser algo muy descomplicado y muy fácil de manejar para todos. Esta charla es producto de años de experiencia en varios renglones de la economía colombiana y como un aporte muy interesado, como les decía, para que los participantes logren entender de manera muy ágil y muy descomplicada los estados financieros de una compañía. Partiendo de la base de que no hay que tenerles miedo, porque es que los estados financieros es algo muy sencillo, es el diario de cada uno de nosotros. Y menos de que le manifiesten tanta angustia, tanto susto, y que para los administradores y dueños de las compañías se ha vuelto un dolor de cabeza. O sea, la idea aquí es que todos fácilmente aprendamos a manejar este tema tan sencillo. Dicho lo anterior, entonces, obviamente los estados financieros aparten de una ciencia o de la contabilidad. Y la contabilidad, si lo miramos desde el punto de vista del diccionario de la Real Academia Española, lo que nos dice es que es un sistema adoptado para llevar la cuenta de razón en las oficinas públicas y particulares, donde se maneja el tema de la actitud de las cosas para producirlas a cuentas de cálculos. Obviamente, ahí ya empieza a volverse un tema, primero harto y segundo muy complicado. Por eso me di a la tarea de colocar aquí una descripción de Wikipedia, que todos sabemos que no es una cosa oficial, sino es una cosa más producto de todo lo que hemos participado muchos en la redacción de estas cosas. Y según Wikipedia es una disciplina que se encarga de estudiar, medir y analizar el patrimonio y la situación económica financiera de una empresa u una organización con el fin de facilitar la toma de decisiones en el seno de la misma y el control externo, presentando la información previamente registrada de manera sistemática y útil para las distintas partes interesadas. Aquí ya lo empiezan a complicar. Y eso es lo que yo no quiero que nadie se complique, porque la contabilidad es la cosa más sencilla del mundo, ¿cierto? Es simplemente llevar las cuentas como las llevamos cada uno de nosotros en el diario vivir. Cuánto tenemos, cuánto gastamos, qué debemos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese orden de ideas, ya sabiendo qué es la contabilidad, entonces vamos a revisar en la práctica para qué sirve la contabilidad, ¿cierto? Y entonces la contabilidad es suministrar la información. ¿Pero la información de qué? De un negocio en particular o de una serie de negocios en particular. Obviamente, esto es una generalidad que se aplica
a las particularidades de cada negocio, de cada evento, de cada persona, de cada negocio. Pero es como las personas, todos somos lo mismo pero distinto. Pero digamos hay unas bases fáciles de manejar y hay unas bases que son simplemente de querer y de entender, ¿sí? Entonces simplemente suministrar información sobre la misma a un amplio conjunto de posibles usuarios o destinatarios de dicha información para la ayuda de decisiones. Miren, la contabilidad no es otra cosa que una herramienta de gestión. Es la primera que tenemos que aprender. La contabilidad solamente sirve como una herramienta de gestión para la toma de decisiones. ¿Quiénes toman las decisiones? Pues obviamente las personas interesadas en tomar las decisiones. El dueño de la empresa, el administrador de la empresa. Y obviamente la injerencia que tenga cada negocio en la vida de muchos terceros. ¿Quiénes son esos terceros? Los empleados de una organización, los socios de una organización, los terceros que nos venden, los que nos suministran, los que nos prestan dinero. Eso es la contabilidad, ¿cierto? Y eso nos lleva a que en Colombia, ¿cómo la manejamos? O sea, la idea de esta conversación es, digamos, darle primero un marco muy rápido de qué es, para qué sirve, cómo se hace, y después que con un caso práctico miremos y analicemos cuál es la contabilidad y para qué nos sirve, máxime en este momento de crisis por la que estamos empezando a pasar o pasando ya, tanto compañías como personas, porque, insisto, esto aplica no solo para las compañías, sino aplica para nosotros mismos. En ese orden de ideas, entonces, el marco legal de Colombia lo reducimos a que el 13 de julio del 2009 se promulgó la ley 1314 y con ella el país convergió a estándares internacionales. ¿Qué era lo que sucedía? Anteriormente teníamos una forma de llevar la contabilidad. En este slide lo pueden ver y se los vamos a pasar más a tarde para que cada uno los pueda mirar. El antes y el después. Hablar sobre antes, pues creo que no se justifica porque la idea es que todos hoy entremos en materia de cómo funciona esto y para qué sirve y de qué nos beneficiamos. Sobre todo en estos tiempos de crisis, ¿para qué nos va a servir la contabilidad y para qué nos va a servir los estados financieros? Pero hagamos un marco legal de lo que está vigente. El 13 de julio del 2009 se promulgó la ley 1314 y con ella el país convergió a estándares internacionales de certificación mundial basados en las NIC y las NIF. Seguramente para todos no es un secreto que la contabilidad que antes la llevamos de manera muy local, pues tenemos que globalizarla. El mundo se globalizó, ahora no sé qué va a pasar más adelante porque con esta situación de pandemia que está llegando en este momento y por la que estamos pasando, los gobiernos tienden hoy en día a echarse para atrás y empezar a decir que sí, el mundo es global, todo esto es global, pero mire, compremos nacional, viajemos nacional y cosas de esas. Ese es otro tema del que nos vamos a ocupar más adelante. Pero en este momento, las normas internacionales de información financiera, o las NIF, como se llama técnicamente hablando, son las que nos direccionan el manejo de la contabilidad. Y algunos pioneros ya coincidían al respecto sobre varios conocimientos de la ley anterior, que era la 2649, la 2650 del 93. Imagínense, del 93. Estamos de un atraso total. De hecho, para los que no saben, nosotros en Colombia fuimos de los últimos países latinoamericanos en entrar en esta normativa internacional de manejar la contabilidad bajo NIF. Pero es algo bien particular, porque si bien la estamos llevando bajo NIF, hay muchas cosas que no han entrado bajo NIF. Por ejemplo, el tema fiscal, que es otro tema que también nos interesa y que vamos a mirar más adelante. Ojalá lo pudiéramos mirar en detalle, pero ese es un tema demasiado extenso. Si nosotros lo miramos, la convergencia de las normas internacionales de información financiera o la forma de llevar la contabilidad y de presentar estados financieros y mirar los resultados de esa información a la luz de la legislación fiscal, pues ahí ya empezamos a tener miles de problemas. Pero entonces, a partir de esta normativa se inició no solo el recorrido hacia nuevas características de la información contable y fiscal, sino también hacia otro estándar internacional que ha ido de la mano de las NIF, que es el lenguaje de transferencias de información XBRL, que son simplemente lenguajes en los que se puede globalizar toda la información. Como les decía, esto no es una charla técnica, es una charla de amigos, eso se los coloco como un preámbulo, estos slides se los podemos enviar más tarde, y ahorita al final de la charla pues vamos a realizar muchas preguntas puntuales
sobre temas, y ojalá que no sean tan puntuales desde el punto de vista de la normatividad, porque pues para eso están los códigos, para eso tenemos el Google, y para eso estamos los consultores, que con mucho gusto les podemos cobrar un montón de dinero para contestarles preguntas que son tan sencillas y que no necesitan de toda esta legislación, pero ahí se las presento. Entonces aquí en este slide está la legislación colombiana, el antes, después, en qué años, del 93 al 2018, y del 2013, fue cuando empezamos a hablar de las NIF en Colombia y a empezar a impulsarlas y a ponerlas en marcha paulatinamente. Pero como les decía, la idea de esto no es volver una charla aburrida ni monótona, sino que vayamos al cuidado del asunto. Entonces, dicho lo anterior, para cumplir con la finalidad, la contabilidad, ¿qué va a hacer? Emitir una serie de documentos conocidos como los estados financieros. Es algo muy sencillo. Son los documentos que elaboramos con base en las operaciones que hacemos diarios, conforme a unas reglas predefinidas que nos proporcionan información sobre la situación económica financiera de una empresa y los distintos flujos que han modificado dicha situación a lo largo del tiempo. Situación económica y situación financiera. Esos son los temas importantes. Eso se traduce en eso. Por eso a veces nosotros los contadores, cuando somos puramente contadores, dice uno, me he matado tantos días, me he machacado los ojos, me he trasnochado para sacar una hojita que se llama balance y otra hojita que se llama P&G, porque dicho sea de paso, hay más estados financieros, pero en el común y corriente de los mortales o de las compañías colombianas, salvo las grandes y las multinacionales y todas estas cosas, pues todo se reduce a que tenemos que mirar dos estados financieros. Por un lado, el balance general, y por otro, el estado de resultados. Ahora, ¿qué es el balance y qué es el estado de resultados? Pues para allá vamos, ¿cierto? Entonces, aquí en esta diapositiva vemos lo sencillo que es un balance. Un balance es como nos pasa a las personas, lo que yo tengo, lo que yo debo, y la diferencia entre lo que yo tengo y lo que yo debo, pues es lo que es mío, ¿cierto? Que es el patrimonio. Entonces, en términos generales, el balance es el informe financiero que muestra el importe de los activos, pasivos y capital en una fecha específica. Eso es importante. Cuando hablamos de estados financieros, tenemos que saber que el balance lo muestra uno en una fecha determinada. Este es de los estados financieros que, digamos, son estáticos. No es lo mismo el balance del 31 de diciembre que el 2 de enero. No es lo mismo el estado financiero del año pasado que el de este. ¿Por qué? Porque la dinámica de los negocios es a diario, va mostrando las diferentes modificaciones. Hoy, el 31 de diciembre, yo tengo un balance donde dice que yo debo 100 pesos. Mañana simplemente hice un pedido de compromisario, entonces ya no debo 100 pesos, sino debo 120. Pero resulta que también me pagaron, entonces ya no tenía en el banco 20, sino me pagaron 125. Y resulta que ya voy a mitad del mes y entonces ya, como produje algo de inventarios, entonces los tengo en inventarios. Y además, como tengo empleados, les tengo que pagar. Entonces los estados financieros hay que irlos mirando en el contexto del tiempo, eso es lo importante. Saber en qué momento estamos para saber cómo están las cosas y cuál es el análisis que tenemos que hacer. Además, el balance nos presenta un estado resumido de la situación financiera de la empresa. En un momento específico, en lo que les hablaba, el estado equilibra los activos de la empresa, lo que uno posee, frente al financiamiento, que puede ser deuda, lo que se debe. Las empresas que tienen deudas, hay muchas que no tienen deudas, pero digamos, cuando hablamos de deuda no nos hacemos referencia solamente a que le debemos al banco, sino también le debemos las prestaciones a los empleados. Algunas se pagan en abril, en junio, otras se pagan en enero, otras se pagan en febrero. A eso me refiero con pasivos. O fuentes de financiamiento, porque a veces uno se financia con los proveedores. Entonces yo le compro a alguien un inventario que me lo mandan hoy, pero se lo quedo viendo y se lo pago en 1, 2 o 3 meses. Entonces, esos son las fuentes de financiamiento. Y el patrimonio que nos proporciona lo que es mío, que tengo. Y ahí yo voy a saber para dónde voy y de dónde vengo. Porque cuando uno empieza un negocio, cualquiera que él sea, pues uno siempre empieza con un capital X, 100 pesos. Yo voy a producir, no sé, esferos. Y entonces para producir esferos, ¿qué necesito? Necesito simplemente poner un capital y, no sé, la tinta, el plástico, la maquilla, cosas de esas. Ese es el capital con el que yo empecé. Y cuando yo empiezo lo convierto simplemente en un inventario. ¿Para qué? Para transformarlo. Entonces, ese digamos que es básicamente el balance general, lo que es un balance general. Y que tiene
como fin de indicar la posición financiera de una ente económica en una fecha determinada. Es la foto del momento. Entonces, ese es, digamos, el que a mi juicio casi siempre nos descuidamos, y ese es en el que en momentos de crisis podemos tomar ventaja para muchas cosas, y eso lo vamos a ir analizando ahorita más tarde, cuando hagamos el desarrollo de un pequeño ejemplo para que lo miremos, y cada quien en su vida personal y en su empresa y en su negocio irá a mirar qué posibilidades tengo en este momento, o cuando, inclusive cuando no es crisis, sirve para tomar decisiones. Ahora pasamos entonces al segundo estado financiero, que es muy importante, que es el estado de resultados. Anteriormente, antes del cambio de la legislación, uno hablaba del estado de pérdidas y ganancias. Nunca entendí ese nombre, porque siempre que uno habla de la contabilidad, generalmente está hablando de empresas con ánimo de lucro. Y entonces está hablando uno de que, yo siempre me preguntaba que por qué decimos que estado de pérdidas y ganancias, ¿por qué no era estado de ganancias y pérdidas? Porque uno parte de la base de que yo voy a ganar, porque todo este trabajo tiene que ser el resultado, y el resultado tiene que ser una utilidad. Pero en términos prácticos, el estado de resultados es un informe financiero básico que refleja la forma y la magnitud del aumento o disminución del capital contable de una entidad en desarrollo de sus operaciones propias. Muestra el desempeño del ente en un periodo de tiempo determinado. Ahí ya empiezan estos conceptos de dejarlo uno perdido. Porque entonces, cuando yo les digo que esto es una cosa tan sencilla como cuánto vendo, cuánto me costó y cuánto me quedó, gané o perdí. Como cuando uno es empleado, cuánto me pagan por mi salario, cuánto tengo que pagar de mi, y al final del día, cuánto me quedó y qué me quedó. Entonces, por eso se habla de que el estado de resultados se conjuga con el balance, porque lo que yo al final del camino haga con el estado de resultados, si yo gano o pierdo, se refleja en ¿dónde? En mi patrimonio. ¿Me quedó o no me quedó? ¿Gané o no gané? Si gané, pues entonces lo dejo como una utilidad. ¿Y qué hice con esa utilidad? Entonces vienen las otras cosas. Las utilidades las utilizo para comprar cosas, para comprar activos, para pagarle a mis accionistas sus resultados. ¿Para qué las voy a utilizar? Ahora bien, los estados de resultados también no permiten pronosticar las ventas como porcentaje de las ventas proyectadas. O sea, ¿para qué sirve? Para uno empezar a decir, bueno, este mes vendí 100, el mes entrante voy a vender 200. O el año entrante va a ser todo. Entonces ya viene uno, empieza a pensar, ¿no? Entonces, este estado de resultados me sirve para saber cómo voy en este mes, cuánto vendí, cuánto me costó, cuánto gané. Pero hay que saberlos leer, porque dependiendo del segmento del mercado o del negocio que uno tenga, pues un estado de resultados a veces es normal que pierda plata en unos periodos y en otros gane mucho. Por ejemplo, cuando yo soy una papelería, ¿cuándo vendo más yo? ¿Cuándo tengo yo que estar sobreestoqueado con mis inventarios y vender mucho? Pues en las épocas en que los muchachos van a entrar al colegio. Un panamericano, me supongo yo, que regularmente durante unos meses vende tanto, pero en los meses de enero y febrero y tal vez en julio y agosto, tiene que vender muchísimo más, porque son los meses en que más dentro del ciclo propio de su negocio es donde tengo más. Entonces es probable que yo en enero y en junio, si soy panamericana, es donde tengo más las utilidades que en un marzo o en un abril, donde yo simplemente estoy luchando por sostenerme. Y así con cada negocio. Y eso, ¿quién lo debe estimar? Pues el dueño de cada negocio. Si yo me dedico a hacer un restaurante, por ejemplo, y es un restaurante no de alto turmequé, sino es un restaurante normal y corriente, pues todos los meses debo mantener relativamente una curva constante. Tal vez al final de diciembre no me va a ir tan bien, porque lo va a cerrar 8 días o 15 días, o al principio de enero. Pero cada quien va a mirar cómo se desempeña su negocio. Ahora, ya sabiendo que es un balance, ¿de dónde viene? De llevar una contabilidad. Ya sabiendo que es un PG, pues vienen los métodos de análisis. Entonces, los métodos de análisis, generalmente la técnica dice que se puede mirar horizontal o verticalmente. Y entonces, horizontal o verticalmente ya empieza otra vez el cuento a complicarse, ¿no? Entonces, el horizontal es un procedimiento que consiste en comparar los estados financieros homogéneos en 2 o más periodos consecutivos para determinar los aumentos y disminuciones
o variaciones de las cuentas de un periodo. Eso es muy chévere, pero uno lo lee y dice, me perdí. Y si uno mira cuál es el vertical, dice, consiste en tomar un estado financiero, relacionarlo a cada una de las partes con un total determinado dentro de un mismo estado. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Cuando yo hablo de horizontal, yo hablo de un balance que lo comparo con el del año anterior. En enero del año anterior yo tenía en inventario 100 pesos y en el de enero de este año tenía 20 pesos. ¿Por qué hubo esa variación? Entonces tengo que entrar y analizar cuáles son mis variables. A eso se refiere cuando yo hago una comparación horizontal. Y cuando yo hablo de una vertical, es decir, ok, vamos a hablar del PIB. Estoy vendiendo 100 pesos, pero ¿cuántos son mis costos? Ah, mis costos son 80. ¿A 80 cuánto es de 100%? De los 100 que vendí. Ah, mis costos son el 80%. ¿Y mis gastos cuántos son? Entonces yo estoy comparando, y ahorita lo vamos a ver en el ejercicio más fácil, estoy comparando el mismo estado financiero, pero dentro de la misma categoría, dentro del mismo mes, dentro del mismo periodo, no comparando con otros periodos como hace uno cuando está haciéndolo de manera horizontal. Y hay una cosa que toda la vida me ha llamado mucho la atención y siempre me deja muy desconcertado, que es que a veces los contadores hacemos el trabajo que nos manda la ley, pero nadie la mira. Y nadie la mira, y no solo nadie la mira, sino que nadie la analiza. Y son cosas muy fáciles de entender y son cosas muy fáciles de ver rápidamente. Entonces, por ejemplo, por ley uno tiene que sacar, cuando hace las revelaciones, y me refiero, estoy hablando técnicamente, es que cuando uno hace los estados financieros se componen del balance, el PG y de otros 3 o 4, que no menciono para no complicárselos acá porque ya son un poco más técnicos, pero al final del camino uno tiene que hacer lo que se llaman las notas en los estados financieros, y es decir, qué hay en cada uno de los rubros del balance, qué hay en cada uno de los rubros del estado de pérdidas y ganancias, y uno lo que tiene que mirar es estas cosas importantes. ¿Cuál es mi índice de solvencia y cómo se saca? Esos son funciones matemáticas que son sencillas, es mirar cómo saca el de solvencia. Activo total sobre el pasivo total. Entonces uno llega y dice, bueno, pero ¿qué es esto? Tradúzcame. ¿Qué es el activo total? Lo que yo tengo. ¿Qué es el pasivo total? Lo que yo debo. Entonces, ¿qué es lo que uno dice? Un índice como el de solvencia que me muestra que por cada peso que yo tengo, ¿cuánto debo? Miércoles. Uno dice, ¿cómo estoy dentro de mis deudas? Generalmente uno debe decir, yo debo tener más de lo que debo tener, deber. ¿O para qué me sirve un índice de solvencia? Para decir, bueno, voy a empezar un proyecto o estoy en dificultades, voy a pedirle a un banco, a ver, el banco sí mira estas cosas. Entonces me dicen, venga, vamos a mirarle los indicadores a esta compañía cómo va. Y lo más chistoso es que uno le da la información, pero uno ni se fija cuando la va a entregar. O, por ejemplo, mirar el índice de rendimiento, que es mi utilidad versus el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Lo que es mío. ¿Qué es el índice? ¿Qué es la utilidad neta del ejercicio? Es lo que yo me gané, obviamente antes de impuestos. Entonces yo digo, me gané 100 pesos, pero mi patrimonio vale 500. Entonces, ¿qué porcentaje estoy ganando? ¿Para qué me sirve esto? Para mostrarlo como aquí en la gráfica, para compararlo, ¿cierto? Porque lo que uno tiene que hacer diario es compararse cómo está mi negocio, no solo con los pares, sino conmigo mismo. Porque muchas veces uno se parte el alma por llevar un negocio y al final del camino uno dice, mi rendimiento fue del 1%. Tuve todos los riesgos del mundo. Resulta que si yo cojo esa compañía y la vendo, o liquido mi negocio y cojo la plata y la meto en un banco, lo que hoy matándome me da el 1%, en un banco guardado me da el 3% o el 5% al año. Entonces, ¿eso para qué le sirve a uno? Precisamente para lo que hemos hablado desde el principio. ¿Qué es la contabilidad? Es una herramienta de gestión. ¿Para quién debe ser importante la gestión? Primero para mí. Si yo llego y cojo un índice de rendimiento como esto y digo yo, bueno, a ver, estoy partiéndome el alma aquí, tengo una exposición a riesgo, tengo tantos empleados, tengo tanto de esto, y al final me gano el 1% o me gano al año, antes de impuesto, y el impuesto se me lleva el 30%, depende del año que estemos hablando, en este año el 32. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Entonces, ¿será que mejor entonces yo o tengo que empezar a mirarme a mí mismo a ver qué estoy haciendo mal, o simplemente tengo que llegar a un momento en que digo, migro y me voy para otra parte, me dedico a otra cosa? Y el cuarto, por ejemplo, perdón, el tercero es el índice de liquidez. Entonces, ¿cómo estoy? ¿Cuánta plata tengo respecto de lo que yo necesito? Y el último, que es el valor intrínseco. Entonces, el valor intrínseco es, desde el punto de vista puramente matemático, llegar a decir, mi patrimonio son 100 pesos.
dividido en el 100%, perdón, en 10.000 acciones o en 100 acciones, ¿cuánto vale mi valor intrínseco? ¿Para qué sirve? Para saber si la compañía me ha valorizado y para saber si voy a vender la compañía, ¿cómo la vendo? O el mejor postor, si vale la pena. Pero para hacer los negocios hoy en día, por ejemplo, una de las formas de vender una empresa puede ser 3 o 4 veces el valor intrínseco. Claro, hay más indicadores, hay cualquier cantidad de indicadores. Los hay infinitos, hay uno que se llama Levita y hoy está de moda que cuando uno va a vender una compañía le dicen, bueno, ¿cuánto es su evita? Su evita. Y entonces uno dice 5 veces. Y entonces dice, bueno, le compro el negocio por 5 veces su evita. Entonces uno dice, hice un buen negocio. ¿Pero qué es el evita? Es coger mis utilidades, restarle la depreciación, restarle los intereses y decir, esto es lo que realmente me gano o no me gano al hacer el negocio, al hacer al desarrollar mi actividad económica. Habiendo hecho claridad de todos estos pasos, lo mejor que me parece a mí que podemos hacer entre todos es empezar a mirar un estado financiero. Y cogí el de cualquier empresa. Y entonces lo voy a presentar aquí y vamos a hablar sobre eso. De cómo los entendemos y qué hacemos con ellos en los momentos de crisis o en los momentos diarios. Es que no necesariamente tiene que ser los crisis. ¿Por qué hoy las crisis? Porque entonces mañana, pasado mañana, cuando nos levanten la cuarentena obligatoria, todos vamos a tener que salir a mirar a ver qué vamos a hacer, cómo vamos a poder reactivar nuestras empresas y cómo vamos a poner a funcionar, porque en la práctica vamos a haber perdido 2 meses, no sé cuántos clientes, hemos perdido un poco de flujo de caja porque tuvimos 2 meses de para que tuvimos que pagar impuestos, empleados, endeudamiento, cuando hemos tenido que hacer miles de cosas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Irnos a nuestro estado financiero y mirar, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde va a coger este negocio? Y entonces, en la práctica tenemos que coger un estado financiero de nuestra compañía, que se llama el balance, y empezar a mirar, ¿qué es lo que yo tengo? Ya habíamos hablado que la fotografía es decir, ¿qué es mi estado financiero balance? Es simplemente lo que yo tengo en un momento del tiempo. Y entonces vamos a coger, por ejemplo, este. Supongamos que esto no fuera diciembre del 2019, sino que fuera marzo del 2020 contra marzo del 2020. Entonces, por ejemplo, antes de pasar al análisis de eso, podemos decir, cuando hablamos de revisar los indicadores, de cómo se miran los indicadores, esta gráfica, cómo se analizan, hablábamos del horizontal y hablábamos del vertical. Entonces, hablemos del horizontal aquí antes de pasar a mirar ya el ejercicio. El horizontal es compararme de un año a otro. ¿Cómo voy yo en cada una de estas cuentas? En deudores, ¿cómo estoy? En activos por impuestos corrientes. En inventarios, ¿cómo estoy? ¿Cómo pasó? Mire, en esta compañía, por ejemplo, el año pasado tenía un inventario de 31 millones, pero este año tengo un inventario de 34. Ah, bueno, pero ¿por qué se me subió? Claro, me olvidó darles que esta compañía es una compañía que presta servicios y que sus inventarios son los repuestos para sus máquinas que toca tenerlas, porque yo tengo que tener una serie de máquinas para atender los servicios que presto. Esta es una empresa de logística que hace labores conexas al transporte. Entonces, el inventario en esta compañía, por ejemplo, no es un inventario relevante, pero, por ejemplo, si yo soy el financiero o soy el administrador o soy el que toma las decisiones, tengo que mirar y decir, miércoles, ¿por qué se me subió de 34? Se me subió a 34 cuando lo tenía en 30. Entonces, a ver, ¿por qué estoy comprando más inventario? Entonces, tengo que analizar, ¿lo necesitaba? Estoy dejando, ¿cada cuánto me rota ese inventario? Entonces, esto es el análisis horizontal. Voy a saltarme un momentico aquí para que hablemos del vertical, que es mucho más fácil. El vertical es, aquí tenemos un estado de resultados y el vertical es yo decir, ¿cuánto vendo en un periodo? ¿Cuántos son mis costos en un periodo? Entonces yo, perdón un segundo que están llamando los abogados, que se esperen un segundo. ¿Cuánto me está costando? O sea, de lo que yo vendo, ¿cuántos son mis costos operacionales? ¿Cuántos son mis gastos? Este es el vertical. Entonces, devolvámonos por un momento y hablemos ya habíamos hablado acá, en esta parte, de cómo se arma un balance, ¿no? Vamos a hablar del activo, y vamos a hablar del pasivo, y vamos a hablar del patrimonio que está acá. Y si ustedes miran acá, tenemos una división que es muy fácil de entender, que el activo y el pasivo están en corrientes y no corrientes. Para hacer fácil la cosa,
¿Qué es un activo corriente? El que se puede vender en un año, dentro de un periodo de un año. ¿Qué es un activo no corriente? Lo que es más de allá. Entonces, por ejemplo, un activo corriente, ¿cuál es? Mi caja, mi inventario si yo soy un comercializador. Y un activo no corriente es, pues, resulta que para yo vender teléfonos necesito comprar un local. Entonces, no corriente es un local porque yo el local lo voy a tener por un tiempo largo. De hecho, está catalogado que si yo lo fuera a vender, tendría que venderlo para efectos fiscales dentro de más de 2 años. Pero me refiero a liquidar una venta de un activo fijo. Pero concentrémonos en esta parte. Hablemos de que el efectivo de una compañía yo lo voy a comprar y entonces el efectivo es lo que yo tengo en mi caja en mis bancos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se me está comportando? Entonces aquí uno dice, yo tengo esta cifra, el año pasado tenía una cifra muy grande. Pues, ¿qué pasó? ¿Por qué la tengo tan grande? ¿Será que vendí algo? ¿Será que me está sobre capital? ¿Será que necesito hacer una inversión? ¿Será que yo tengo que pagar unos impuestos grandes dentro de 2 meses? ¿Será que yo esa plata la dejo de manera improductiva? Entonces, esos son los análisis que yo tengo que empezar a ver. Cuando yo miro aquí los clientes, entonces yo digo, el año pasado tenía 680 y en este momento tengo 285. Ah, mire, aquí pasa lo contrario. Resulta que yo estoy haciendo un manejo adecuado de cartera. Si fuera al revés, diría yo, miércoles, mi cartera se me está subiendo, tengo que hacer algo. No sé, si es muy urgente y estoy reventado y el banco me está cobrando al 5 o 6% de intereses anuales, pues de pronto a mí me interesa más llegar y hacer una política de que me paguen de manera anticipada y yo les ofrezco un descuento por pronto pago. Esos son empezar a entender los estados financieros. Y a eso es que me refería yo, y es lo que me parece importante que tenemos que hacer cuando vamos a hablar de estados financieros, de entenderlos y de manejarlos en épocas de crisis. Pero las épocas de crisis para una compañía son prácticamente a diario, porque todos los días con la dinámica del mercado estamos en uno u otro problema. Por ejemplo, en este momento, leía yo ayer o antier que el negocio de los automóviles se vino abajo, pero resulta que la dinámica de los negocios de los automóviles, como nos hablaba nuestro expositor hace 2 o 3 días en la conferencia anterior, hacen pedidos por 3 o 4 días, 3 o 4 meses anteriores. Entonces resulta que tenían en este momento, van a tener un sobrestock. Entonces, ¿qué van a hacer los inventarios de esos stocks? La mano de ese negocio van otros más, porque por ejemplo esta compañía se dedica a descargar buques que manejan buques carreros. Entonces, claro, durante esta época que es coyuntural, esta compañía tiene que seguir operando porque tiene que seguir descargando buques para traer inventarios, para recibir los inventarios que ya habían comprado y que las empresas de carros los iban a vender en este mes y en los próximos 2 meses. Ahora va a pasar con esto. Yo me imagino que entonces las empresas de carros que importan carros no van a traer tantos carros y en este momento yo como compañía no estoy pasando las angustias grandes, pero en 2 meses cuando dejen de venir carros, mis angustias se van a trasladar en el tiempo. Lo que no estoy angustiado ahorita voy a trasladarme en 2 meses. Entonces, ¿a mí qué me sirve pensar en ese momento, en estas situaciones? Miércoles, que yo me tengo que preparar para dentro de 2 o 3 meses cómo voy a cumplir con mis obligaciones, con mis empleados, con mis impuestos, con mis bancos, con todo. Y así con todas las cuentas. Por eso de propiedad, planta y equipo. Esta compañía el año pasado tenía 506 millones de pesos. Miércoles, este año tiene 1.600 millones de pesos. Bueno, entonces ahora, en épocas de crisis, ¿qué vamos a hacer? Porque esta compañía, como cualquiera de ustedes, tiene que mirar este rubro. Porque hay veces compañías que se van comprando activos, los tienen produciendo por un tiempo y después llega y cambian la maquinaria o cambian los vehículos que manejan o cambian la industria y se quedan con un poco de maquinarias viejas que aquí están sumando, pero que no están produciendo. Entonces, en épocas de crisis, ¿qué tengo que hacer yo? Híjoles, ¿qué hago con la maquinaria? ¿La vendo? ¿La puedo rematar? ¿La puedo colocar como base para garantizar? Pues, ¿qué hago con ellos? ¿No la necesito? ¿Sí la necesito? Por ejemplo, esta compañía se endeudó para comprar unos activos y ahora resulta que no voy a poderlos mover en 2 meses porque no va a tener con qué. De eso se trata esto. Entonces, si ven que esta parte de los estados financieros que es tan fácil y que lo único que muestra es cuánto tengo en caja, cuántos son mis activos financieros, cuánto me deben mis clientes, cuántos son mis cuentas por cobrar. Mire, por ejemplo, esta cuenta por cobrar.
tenía por cobrar 9.000 y hoy tengo por cobrar 7.000. Bueno, esto va mejorando, pero de aquí me tengo que agarrar dentro de 2 o 3 meses para mirar a ver cómo voy a atender todas las obligaciones que no voy a poder atender porque mi regularidad no me va a dar para tener el negocio en marcha. Entonces, esas son las cosas que van a servirle a uno para poder tomar decisiones en momentos de crisis. Y estamos hablando solamente del balance en cuanto se refiere a los activos. Si quieren, pasamos al siguiente. Ahora pasemos a los pasivos. Bueno, se me olvidó decirles aquí una cosa. Lo que les hablaba de que lo que es corriente y lo que no corriente. Entonces, lo que no corriente es lo que yo no necesito o no comercializo o no muevo en periodos mayores a un año. Pero tal vez en este momento yo pueda decir, miércoles, yo tengo un poco de máquinas que no me sirven y les voy a necesitar este flujo de caja que invertí acá porque cambié maquinaria y compré maquinaria más nueva, pero me debe sobrar esta caja vieja. Entonces, sabe que de pronto es el momento de vender estos activos que no necesito y generar una caja que voy a necesitar dentro de 8 días, 2 meses o 3 meses, cosas como esas. Ahora pasemos a la otra parte del balance. Acuérdense que estábamos hablando acá de que el balance es una figurita tan sencilla como es lo que yo tengo, lo que yo debo y lo que es mío. Entonces ya hablamos de lo que yo tengo y cómo lo leo y cómo lo puedo utilizar para salir de crisis o simplemente para manejar mi negocio a diario. Entonces, ya hablamos del balance, vamos a hablar ahora de lo que nos da tantos dolores de cabeza a todas las empresas, que son los pasivos, lo que yo debo. Y entonces volvemos al mismo cuento. ¿Qué es corriente y qué no es corriente? Lo corriente tengo que pagar en un lapso rápido. Entonces ahí es donde están los grandes dolores de cabeza. ¿Y cuáles son los dolores de cabeza? Lo que están los establecidos. Tengo que pagar la nómina, tengo que pagarle a mis empleados, tengo que pagar los parafiscales, tengo que pagar los impuestos, tengo que pagar. ¿Y la caja? ¿La tengo o no la tengo? ¿De dónde voy a sacar el dinero? ¿Cómo voy a sustentar el negocio? Y entonces aquí viene uno a mirar entonces en este momento, ¿cómo están mis obligaciones? Entonces, bueno, obligaciones financieras, debo 5 millones, debía 15, o sea, se me está portando bien, pero puede ser que ahorita, dentro de un mes o 2 meses, esta cosa se me voltea porque me toca ir a buscar plata prestada. Que dicho sea de paso, el gobierno hoy está diciendo que van a prestar plata como un diablo, pero todo lo hacen a través de bancos de segundo piso y resulta que los bancos de segundo piso, no sé lo que ustedes opinen, mi opinión es que poco o nada sirven porque simplemente buscan un banco de primer piso que es el que le pone el frente a mí como usuario o la persona que requiere el crédito para decirle preste. Entonces yo voy a mi banco, cualquiera el que sea, el banco XYZ, y le digo, mire, por esta cuenta de fomento me pueden prestar 100 millones de pesos. Entonces uno dice, buenísimo, porque las tasas son mejores y porque yo puedo reactivar eso. Pero resulta que el filtro que le pone el Estado en este momento es que el banco de primer piso va a responder. Si yo no le pago, entonces el banco de primer piso le tiene que pagar al del segundo piso. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos a quedar en tablas porque el banco de primer piso, como se vuelve casi que solidario con el préstamo, entonces me va a poner todas las talanqueras del mundo. Entonces, esas son las cosas que tiene que hoy el gobierno entender en un momento de crisis como el que estamos viviendo, en que sí, todos necesitamos en este momento ir a usar la banca y a pedir plata prestada, pero que sea realmente plata que sea fácil de prestar, para que sea fácil de pagar y que no sea tan complicado, porque imagínense nosotros ahorita presentando estados financieros, que dicho sea de paso, muchas empresas ni siquiera han podido aprobar porque las juntas o las asambleas para aprobarlos o improbarlos eran en las 2 últimas semanas del mes de marzo, y en esas 2 últimas semanas fue cuando se presentó la gran crisis que arrancó esta pandemia, y entonces no se pudieron hacer, y entonces, ¿qué dijo el Estado? Decreto de emergencia. Las juntas se podrán hacer hasta un mes después de que se levante el estado de emergencia. Entonces, supongamos que somos muy juiciosos y que estamos cumpliendo con todo, y que la pandemia no nos va a dar tan duro, y que el 27 de abril vamos a salir a trabajar, pero el 27 de abril todos vamos a salir, todas las compañías o los negocios vamos a salir en un peso, y lo primero que tenemos que ir a hacer es irnos para el banco a pedir plata prestada. Y si no tenemos los estados financieros aprobados, y para sumarle injuria a la calumnia, que es una cosa que no hemos hablado, entonces resulta que yo voy a presentar mis impuestos, porque ya salió la legislación de impuestos en este momento, donde dice, no, mire, tranquilo, presente las declaraciones en junio, pero en abril me ponga la cotica. Sobre, como no sé cómo están sus estados financieros, porque no se los han aprobado, entonces, mire, tomemos de modelo el año 2018 y sacaron unos decretos que son absolutamente complicados, que nunca he entendido por qué
la DIAN y el gobierno hace esas cosas cuando debería ser una cosa muy sencilla para que todos la entendiéramos y no se volviera esto tan denso, sino como algo como lo que les estoy explicando. Entonces, si nosotros volvemos a este punto y vamos a ir a buscar plata prestada y no tenemos los estados financieros ni claros por un lado, ni aprobados por otro, ya estamos en un problema. Entonces, primera sugerencia que les hago a todos los que están aquí, que no han hecho juntas, mire, háganlas el segundo o tercer día de cuando podamos reunirnos, o háganlas virtuales. Las condiciones legales están dadas y digamos la semana de Pascua pueden hacerse las juntas o las asambleas y salimos de este problema y tenemos ya una herramienta que se llama los estados financieros aprobados. ¿Para qué? Para irnos al banco la semana que nos liberen la cuarentena y decir, mire, aquí están mis estados financieros, esto es lo que tengo. Necesito un préstamo de tanto, ¿para qué? Para capital de trabajo, para pagar mis nóminas, para pagar mis impuestos, para pagar todo, y que nos den el oxígeno que nos consumimos en estas 3 o 4 o 5 semanas en que no hemos podido vender, no hemos podido producir, pero sí hemos tenido que pagar el arriendo, el agua, la luz, los empleados, los parafiscales, todo eso. Entonces, volvemos al tema de la importancia de los pasivos. Entonces, ¿cómo se puede financiar una compañía? Pues a través de los bancos, a través de los proveedores, porque entonces yo antes les debía esto y ahora les debo esto. Esto es una política que a mi juicio no es buena financiarse con los demás. Y tan no es buena que hasta que antes de esta pandemia empezara, estaba cursando en el Congreso de la República un proyecto de ley que decía que a los pequeños, porque en Colombia la mayor parte de las compañías son de pequeños y medianos empresarios, que a las compañías pequeñas y medianas nos tuvieran que pagar o les tuvieran que pagar dentro de los 30 días. Es que es lo justo. Es que es lo justo porque es que si yo le vendo a una grande superficie, la grande superficie va y vende de contado. Y hay negocios que son terriblemente inteligentes en el sentido que todo lo vende de contado. Por ejemplo, una fábrica de gaseosas, un Coca-Cola, un Postobón, no quiero hacerle propaganda a nadie, todo lo vende de contado. ¿Y cómo puede ser justo que no les pague a los proveedores en un lapso, digamos, de 30 días es más que justo para que reciba la factura, le dé el trámite, le dé los vistos buenos, toda la burocracia que quiera tener o toda la forma como la quieran manejar? Entonces, esto no me parece que sea una sano apalancar sus deudas en proveedores, no me parece justo, pero es una opinión muy personal. Después vienen las cuentas comerciales, ¿cuánto debo esto? Y después vienen el tema de los impuestos, que antes debía 14 y que este año 41, ¿eso qué muestra? Bueno, que estoy endeudándome con el fisco. Lo bueno del fisco es que eso sí son fechas preestablecidas. Pero, por ejemplo, aquí hay una cosa que es los beneficios de los empleados. ¿Qué está ahí? Cesantías, intereses, vacaciones, primas, todo lo que yo le debía en un periodo de tiempo en el que estemos hablando. Por ejemplo, cuando yo llegué a salir de esta pandemia, o de esta cuarentena, mejor, perdón, yo voy a tener que llegar con mis estados financieros ¿de cuándo? Hombre, en principio los del 31 de diciembre. Y segundo, ojalá que los de enero y febrero hayan sido lo suficientemente buenos para decirle, mira bien, deme la mano, para poder ir a presentarlos a un banco para que me presten la plata. Y aquí entonces al final del camino muestra lo que yo debo. Tan sencillo como esto, pero yo tengo que tener el conocimiento muy somero de qué es esto, a quién le debo y por qué le debo. No es una cosa complicada, no es una cosa del otro mundo, es simplemente entender cuáles son mis cestos. Y viene la última parte, de lo que es el balance, que es lo que es mío. Entonces resulta que esta compañía en particular, cuando la emitieron o a través del tiempo, fijó un capital que pagaron los accionistas, porque esta es una SAS, de este valor. El tiempo ha hecho una reserva legal de 476. Dicho sea de paso, por los que no sepan, una SAS no necesariamente tiene que tener reserva legal. Tiene que tenerla si cuando se constituyó la sociedad, en sus documentos de constitución o en su documento privado de constitución, dijo que la quería tener. Porque en últimas, ¿qué es una reserva legal? Esas son todas las cosas que tienen que entender todo el mundo. ¿Qué es una reserva legal? Sencillamente, unas utilidades que no se han distribuido. Cuando uno tiene una compañía de naturaleza S.A., por ley hay que hacerla. ¿Cómo se hace una reserva legal? Es el 10% de las utilidades y se va llevando aquí hasta que llegue al 50%. Esta compañía tiene que hacerla porque aquí la figura. Entonces quiere decir que aunque es una SAS, cuando se constituyó, se dijo que sí se hacía. Esta partida va a llegar en el momento a la mitad de esto. Entonces yo les pregunto,
¿será que yo necesito tener esto en una compañía pequeña? Si son utilidades que yo tengo ahí por distribuir, tal vez no, o tal vez sí. Eso quiero juzgar, cada uno de ustedes, los dueños de las compañías. Y esto que muestra el resultado, quiere decir que el año pasado perdí 151 millones cuando en el anterior había ganado 756. Esto es un motivo de alarma. ¿Para quién? Para mí que soy el administrador, para mí que soy el dueño. ¿Por qué? Entonces venga para acá, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que yo voy a perder de un año para otro? Entonces aquí viene una cosa que es que este es el resultado. Y estos son los resultados de ejercicios anteriores. Quiere decir que esta compañía durante el tiempo que ha existido ha tenido estos resultados que se han ido modificando. Y estos resultados no los ha repartido. ¿Por qué razón? Vaya uno a ver, porque no los ha repartido. Sencillamente porque no lo necesitaba. Y al final del camino, cuando yo empecé el negocio, yo tenía 4.000 millones de pesos. Ese es mi capital inicial, o el que he puesto durante el tiempo. Hoy en día mi compañía tiene un patrimonio de 10.000 millones de pesos. Es decir, que se ha doblado mi inversión. ¿De dónde ha salido la plata? De las utilidades de los ejercicios de todos los periodos. Esto quiere decir, miércoles, hay que mirar cómo va el negocio. Entonces uno puede llegar y tomar decisiones. Bueno, ¿de quién es esta plata? De los resultados de los ejercicios anteriores. De los accionistas. Entonces en épocas de crisis, cuando tengo 10 o 20 o 50 o 200 accionistas que invirtieron ahí dinero, en este momento, ¿cuál debería ser mi política si yo no los necesito y tengo la liquidez? Hombre, pues les hago un pago de dividendos a los accionistas porque ellos también deben estar en la misma situación que nosotros. Entonces yo como administrador, ¿qué tengo que decirles? Mire, tenemos esto, nuestra posición en este momento es interesante. Nos sobran 1.000 millones de pesos. ¿Cómo que los pagamos? La asamblea, el órgano máximo, va a decir sí o no. Y eso sale de este pequeño renglón, 5.900 millones. Entonces, eso es lo que les quiero transmitir desde el punto de vista de entender los estados financieros. Un estado financiero tan sencillo como el balance está estigmatizado porque eso es una cosa de locos. Eso no lo entiende nadie, no lo entienden ni los administradores. Y eso no puede ser. Tenemos que entenderlo. Y ahora pasamos al otro estado importante, que es lo que fija cómo voy en un mes, en un periodo. Entonces uno, cuando presenta los informes, uno dice, este fue el resultado del año, pero generalmente uno porque fue el del año, pero generalmente uno ¿qué hace? Dice, este es el del mes pasado, esto es lo que me gané y esto es lo que yo. ¿Para qué lo muestra? Para ir mirando cómo voy. Y entonces este sí es el que nos conocemos todos de manera muy fácil. ¿Cuánto vendí? ¿Cuánto me costó? ¿Cuánto debo de impuestos? ¿Cuánto tengo que liquidar de impuestos? ¿Cierto? Que aquí está, porque no se nos olvide que nosotros tenemos un socio natural que se llama el Estado. Y el Estado es el que se lleva el 32% para este año 2020 de lo que yo me gane. Entonces, aquí obviamente si uno se pone a mirar cuáles son las ventas, cuál en qué me gasto la plata, y entonces aquí uno llega al final del camino y dice, ¿cuántos son mi utilidad o pérdida operacional? ¿Cuánto es? Ah, no, 682 millones. Pero resulta que aquí hubo un tropiezo, que vendí unos activos y perdí plata de los activos. Por eso fue la pérdida tan grande que se me originó acá. Entonces, este estado de resultados, lo que nos muestra es eso, lo que yo vendí, lo que me costó, lo que me gasté, los otros ingresos, los otros egresos que son otros egresos, simplemente partidas de otras actividades que no son las propias del negocio. Por ejemplo, que me sobró plata y la tuve invertida en un CDT, aquí va en otros ingresos. Y otros ingresos, por ejemplo, en esta compañía, que vendí unos activos y perdí un poco de plata. Mal negocio. Eso no puede juzgar sino el que lo haga, porque seguramente él perdió plata aquí, pero si se espera otro mes en vender esa propiedad, lavar esas propiedades o se la van a pasar a pagar a precio huevo. No sé, estoy inventando cualquier excusa. Eso lo vamos a determinar cada uno de nosotros. Entonces, dicho todo lo anterior, creo que lo que les quería mostrar es, primero, lo sencillo que es la contabilidad. Segundo, que no hay que tenerle miedo. Y tercero, cómo debemos analizar los estados financieros. Entonces, esa es la visión de lo que les quería compartir. Y pues ahora estoy a su disposición para las preguntas que ustedes tengan disponer. Bueno, muchísimas gracias. Excelente presentación, muy claro el tema.
Realmente lo que hablábamos en un principio es aterrizar un poco eso que vemos por allá, un poco difícil, un poco complicado, a realmente el manejo diario que se le debe dar desde el punto de vista administrativo, gerencial y pues obviamente para la toma de decisiones. José Nofal, porfa, habilitas el micrófono para hacer la pregunta. Hola Jaime, primero que todo, excelente presentación, muy clara, muy fácil de entender. Lo Muchas felicito. gracias. Gracias, José. Segundo, tengo dos preguntas en una. Dígame. Técnicamente, desde el punto de vista de un profesional como usted en contaduría y gestión, ¿cómo se declara una compañía técnicamente hablando para reestructuración de pasivos o de activos y eso? Y dos, las compañías hoy en día se dividen internamente en centros de costos, las compañías grandes, ¿no? Y en el Claro. caso de la compañía en la que yo trabajo, cada centro de costo nos mide por el EBITDA cada mes. Claro. ¿Cómo ves? Bueno, José, en primer lugar empiezo por la última. Los centros de costos, para que sea muy fácil de entender, no es una cosa diferente que esto, el estado de resultados de la empresa. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hablamos de centro de costos es que yo tengo varias unidades de negocio. Entonces, por ejemplo, si yo me dedico al restaurante, al restaurante, pero tengo ventas en el local y tengo ventas a domicilio, y fuera de eso, además, tengo un local subarrendado dentro de la misma propiedad. Entonces, los centros de costos es que sencillamente hacer el estado de resultados de cada una de las unidades del negocio. Entonces, ¿cuánto vendí por el restaurante de los que vienen y se sientan ahí? ¿Cuánto me costó esa comida? ¿Cuánto me costaron los meseros? ¿Cuánto me costaron toda esa operación? ¿Y cómo me resulta eso? Eso es un centro de costos. El otro centro de costos es cómo es lo del domicilio. Entonces resulta que fabricar la comida me vale prácticamente lo mismo para uno o lo otro. ¿La diferencia cuál está? En el ejemplo en que está. En que en uno yo lo sirvo a la mesa y entonces tengo que tener un mesero, un cajero, tengo que tener un barman, tengo que tener cualquier cantidad de cosas. En el otro, ¿qué tengo que tener? No, tengo que tener un buen producto, pero además tengo que tener empaques adecuados para tenerlo. Tengo que tener un mensajero, tengo que tener unos tiempos de producción diferentes a los de la mesa. Entonces, saber cuánto de cada unidad de negocio. Y la tercera, resulta que tengo un local ahí subarrendado porque es que me sobra espacio. Entonces, ¿cuánto me está produciendo ese negocio? ¿Cuánto cobro yo del arriendo? ¿Y cuánto me vale tener ese espacio ahí? ¿A qué me refiero? Hay costos que tienen las compañías que sin ser costos sí mellan los estados financieros. Por ejemplo, cuando yo soy el dueño de una propiedad, tengo unas depreciaciones que yo tengo que correr. Entonces, ¿cuánta de la depreciación del edificio se de pedazos? Ahora va. Por un lado. Y para contestar la otra, y así puede pasar con infinidad de negocios. El que tiene, no sé, un edificio y en el edificio tiene 5 locales, pero abajo tiene un parqueadero, ¿cuál es el centro de costos de los apartamentos o que tengo arrendados o de los locales que tengo arrendados? ¿Y cuál es cómo me renta el parqueadero? Esos son los centros de costos. Y hay que tener una dimensión para cada uno de ellos y juzgarlo de una manera diferente. ¿Y cómo se reestructuran los pasivos? Pues la ley tiene infinidad pues no infinidad, tiene varias formas de llegar Pero a no se revisar. oye. Si usted llega y dice, estoy en problemas, Vea, pero entonces tengo que reestructurar mis pasivos. Entonces, ¿qué es? Que le debo a muchos bancos. Entonces, ¿cómo hay que hacerlo? ¿Lo puedo hacer solito o necesito el acompañamiento del Estado? Si lo tengo que hacer solito, entonces me siento con cada banco y le digo, mira, a usted le debo tanto y a usted le debo tanto. Pero entonces no le puedo pagar sino a esto y a este porque tengo estos problemas, tengo un flujo de caja corto, no puedo pagar en este momento. Y hay empresas que van un poco más allá, que definitivamente se metieron en tantas cosas que no pueden cumplirle a todo el mundo. Y entonces, si siguen en ese proceso de intentar con la gestión de día a día pagarle a todo el mundo y no los negocios, los centros de costos no dan. Por ejemplo, una empresa de restaurantes, tengo 50 locales. Y resulta que los 50 locales, para poner a funcionamiento los 50 locales, me tocó endeudarme en 50.000 millones de pesos. Y 50 locales, 40 no dieron. Pero tengo la deuda de la construcción de esos locales. Y entonces, lo que los otros 40 están produciendo no me alcanza para resolver los pasivos que tengo con los otros. Entonces, si ya los bancos, de manera
directa o los proveedores de manera directa no me pueden atender, pues yo puedo recurrir a muchas ventajas que me da la ley. Entonces yo puedo llegar y decirle, mire, me voy a meter a la ley que llaman muy jocosamente que la ley de quiebras, que entonces a veces dicen, no, es que se quebró. No, a veces no es que se quebró, es que simplemente que la ley dice, venga, yo quiero mirar a ver usted cómo está, ¿de verdad se va a quebrar o se va a quebrar? Entonces uno se va para la superintendencia de sociedades y dice, mire, yo necesito entrar en este proceso porque es que yo no puedo, mi negocio sí da, pero yo tengo estos pasivos que no puedo pagar sino dentro de 5 o 10 años. Entonces, ¿qué hace la superintendencia? Le da a uno la viabilidad o no para hacerlo. Y entonces en ese momento le dice, le cambio las condiciones. Ahora, lo que usted veía hasta ahora, hasta hoy, tal día, usted tiene 5 años para pagarlo. Pero lo que usted haga de aquí para adelante, lo tiene que pagar a diario. Eso es una posibilidad. Y como eso hay infinidad de formas en que usted puede arreglar esta famosa ecuación en que usted dice que sus pasivos están muy altos, no tiene los activos para resolverlo y su flujo de caja, su pérdidas y ganancias, no le está dando, esto no le está dando para poderle cumplir a todo el mundo. Entonces, así se pueden reestructurar pasivos, así se sienta uno con los bancos y dice, es que camino cojo, cuál es la mejor posibilidad, y la ley le permite, le da a uno bastantes herramientas para poder uno sentarse y adecuar las cosas. El primer paso es hacer una culpa y decir, bueno, ¿dónde estoy? ¿Qué es lo que me pasó? ¿Y cómo puedo resolver? Bueno. Listo, muchas gracias. Vamos con Juan Diego Cadavid. Por favor, activas tu micrófono, Juan Diego. Jaime, muchas gracias por la presentación. Quería hacerle una pregunta. ¿Usted ahí me escucha? Sí, claro, Juan Diego, dígame, ¿en qué le puedo servir? Vale. Ahora una de las alternativas que tienen las compañías con este tema de la cuarentena es mandar a las personas de vacaciones de manera que en su estado en su balance disminuirían el pasivo que usted nos explicó. La pregunta es, ¿ese pasivo se descontaría de qué otra cuenta? ¿Del patrimonio? No, ¿O cómo se hace ese cruce de esas cuentas? No, lo que pasa es que uno todos los meses cuando registra la contabilidad de las nóminas, uno tiene que hacer unas provisiones, ¿cierto? Y esas provisiones dice, de este mes, de febrero, de enero, de cualquier mes, yo tengo que sacar un porcentaje que es el equivalente a las vacaciones. Entonces, ¿qué hago yo? Yo llevo un gasto por vacaciones, que va en el PIG, va acá, en este rubro de gastos de personal, ¿cierto? ¿Y qué hago yo? Genero un pasivo para acá, en los pasivos para los empleados, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? A raíz de esta situación tan grave que estamos pasando, el gobierno dijo, mire, ¿sabe qué? Saque a todo el mundo de vacaciones. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo mostraba que le estaba debiendo un poco de gente la plata, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cancelar este pasivo, pero resulta que en este momento que se nos está armando un lío, porque la mayor parte de las compañías tratan de mantener las vacaciones al día. Entonces, ahora que están diciendo, bueno, pues entonces la ley sacó, de hecho, ha salido una cantidad impresionante de decretos en estos 15, 20 días, y la parte laboral ha sido muy importante porque lo que el gobierno, con toda razón, está pretendiendo es que no se afecte a los empleados porque pues, es el motor de consumo y de producción. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Pues adelántenles vacaciones. Entonces resulta que si yo les adelanto vacaciones, yo contablemente voy a cancelar lo que les debo acá y como les adelanto, entonces esta cuenta se me va a voltear aún más. Es decir, ya no les voy a quedar debiendo, sino son los empleados que me están quedando debiendo. Pero yo en la práctica, ¿qué es uno en la práctica las vacaciones? Pagar a las personas para que se vayan a la casa y no hagan nada. O pues no desarrollen su trabajo, quiero decir. ¿Cierto? Pero es un pago común y corriente, solo que mensualmente, o en este mes, en vez de decir salario 100 pesos, va a decir salario 5 pesos y 95 de vacaciones. Pero resulta que el señor no le debía sino 40. Entonces los restantes 55 lo va a llevar como un anticipo que él me deba. Pero esos son de esas cosas, de esas fórmulas que saca el gobierno, que son muy chéveres, muy lindas para vender,
pero en la práctica no hacen nada porque lo que le digo, toca pagarle a los empleados este tiempo para que se estén en la casa. Y lo que está diciendo es, mire, usted lo va a recuperar. Y es cierto, si el empleado se nos queda otro año, lo vamos a recuperar. Porque simplemente lo que ya quedó como un anticipo aquí en esta cuenta, pues se va volviendo otra vez y se va amortizando y esta cuenta va a quedar en ceros. Que la ley es muy clara y yo no puedo pasar por encima de la ley. Y si mañana o pasado, si en el mes de julio el empleado dice, me aburrí y me voy de esta compañía, hasta luego, liquídeme las prestaciones sociales y en ese momento yo le adelanté un mes de vacaciones, yo no le puedo descontar al empleado nada. El empleado se fue y yo no le puedo descontar nada. Entonces Y eso no me la sabía. Claro, y es pagarle al empleado porque se quede en su casa y a riesgo de que se quiera ir mañana y no me devuelva eso o no le pueda descontar eso, pues simplemente es un saludo a la bandera. Claro, lo muestran como unas posibles fórmulas, pero es que, como dicen las matronas paisas, hijito, eso tan bueno no dan tanto. Bueno, Juan Diego. Muchas gracias, Jaime. Con gusto. Muchísimas gracias, Juan Diego. Es espectacular esa última explicación, la verdad, algo que no se dimensionaba tan fácilmente. Nuevamente, muchísimas gracias a Jaime, excelente presentación, un tema que creo que a todos nos interesa, que a todos nos gusta muchísimo, y vamos con una siguiente pregunta de Henry Martínez. Cuénteme, Henry. Buenas Por favor, noches. ¿activas? Perfecto. Buenas noches. Bueno, pues yo soy economista de formación y pues desertor de la carrera de contaduría pública, por muchas de las razones que ahí exponías en su momento. De pronto tenemos un punto de vista distinto, quería compartirlo no para deliberar ni más faltaba, sino para de pronto complementar y enriquecer la buena presentación que has hecho. Bienvenido. El punto de vista distinto es que los economistas consideramos que los activos no es lo que tiene una empresa, ¿cierto? Y bueno, además yo soy empresario, sino es en lo que invierte una empresa. Yo he venido tratando desde hace 10 años con este tema de las NIF, de cambiar esa visión del que tiene, lo que debe y lo que queda, por lo que invierte, ¿cierto? En lo que invierte una empresa y el cómo lo financia. Es decir, la razón de las NIF tampoco es como, pues, he venido también durante 10 años escuchando que es estandarizar unas normas internacionalmente. Creo que eso es como las normas de gestión de calidad, que es estandaricemos para cumplir algunos requisitos y ya, no, tiene una finalidad muy distinta. El objetivo de las NIF es, como su nombre lo dice, una información financiera, va para un público, sobre todo financiero, no fiscal, y va para la toma de decisiones financieras 100%. Entonces, las NIF no buscan la estandarización internacional solamente, eso es lo menos importante, llamémoslo así, es importante, pero es de lo menos importante. La importancia es que es la búsqueda de capital, con el objetivo de que con ese capital se puedan hacer procesos de inversión en busca de retornos de la inversión. Entonces, quería no contradecir lo que estás diciendo, sino complementar lo que estás diciendo, que me parece importante como ir cambiando esos paradigmas del lo que se tiene, lo que se debe y lo que queda, porque si no, no vamos a salir nunca de ese lenguaje, sino, oiga, la información que se está revelando, información financiera, se busca es para que se atraiga capital y ese capital comience a generar valor, porque a la larga no es generar utilidades, sino generar valor para ese capital. Primera reflexión. Segunda reflexión que me parece muy importante es que la visión de la crisis, lo bueno que tiene es que son las oportunidades que se nos vienen en camino. Y una de las oportunidades que se nos viene es que los negocios no se analizan hacia atrás, sino se analizan hacia adelante. Entonces, pues, chévere el análisis vertical, el análisis horizontal, muy bien, estuvo bien, pero esa visión está también cambiando. Y la visión que se cambia es que tú tienes que mirar hacia proyectos, sobre todo de emprendimiento y de startups que están comenzando a salir con muy buenas iniciativas y que esta crisis abrió los ojos a muchas profesiones de que no necesariamente todo tenía que ser presencial, no necesariamente todo tiene que ser manual, sino que se puede comenzar ya a trabajar la virtualidad y la innovación tecnológica. Y la reflexión va encaminada a que se entienda que transformación digital no es la responsabilidad de un área de sistemas, sino todo lo contrario. Es la responsabilidad de todas las áreas de una organización para comenzar a entender tecnología y comenzar a mirar hacia la tecnología y a entender la tecnología, de tal suerte que las inversiones que se nos vienen a futuro van a ser inversiones intangibles,
¿cierto? No tanto tangibles, sino intangibles, con el objetivo de generar valor. Entre ellas están las marcas, están la Big Data, está la analítica de datos y la riqueza de los datos. Y el fondeo y la financiación a través de un mercado de capitales. Esa es la finalidad de una información financiera y esa es la ventaja que tiene. De tal suerte que lo que existe hoy en día son modelos financieros basados en analítica de datos, en estocástica, en análisis estocástico, ¿cierto? Y creo que es el siguiente paso a un análisis fundamental, que es el análisis que tú nos explicaste, entre un análisis vertical y un análisis horizontal. Porque es que si miramos el vertical y horizontal, yo estoy viendo el pasado. Yo puedo ir ahorita a bajar todos los estados financieros de las empresas en Colombia y créame lo que no tengo ni 5 de impacto de lo que está sucediendo. Por el contrario, si comienzo a modelar con todo lo que está sucediendo, créame lo que con nuevas expectativas macroeconómicas y nuevas expectativas microeconómicas, comienzo a tener un escenario totalmente distinto de análisis financiero a lo que estamos viendo. Entonces, quería como complementar un poco, y pues es un punto de vista distinto, más no rivaliza ni me faltaba con la buena exposición que has hecho, sino complementa y quisiera como llamar la atención nuevamente en este espacio. Entendamos que las finanzas es información financiera, ¿cierto? No fiscal, no contable, sino financiera para agentes financieros en el mundo de los mercados que están buscando recursos en donde invertir. Y esta es la oportunidad que se nos brinda. Y bueno, quería como hacer ese aporte en aras de complementar el buen trabajo que has realizado. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Y más que válida su aporte. Y de hecho, tengo una anécdota que es que estos días, a raíz de todo esto que estaba pasando, que nos está pasando, yo le decía a alguno, o discutíamos con un foro de colegas, que por fin entendimos lo que es la economía naranja de la que tanto habló el hoy presidente cuando estaba de candidato. Esa es la economía naranja. Y nos tocó aprenderla de un solo sopetón y de un solo viajado, en el sentido de que simplemente es entender que el mundo cambió, y vaya que nos cambió en estos últimos 15 días y nos va a cambiar en los próximos meses, en que tenemos que evolucionar a un mundo completamente diferente. Yo creo que si el ser humano es medianamente inteligente, tenemos que aprovechar todo esto para sacar lo mejor de lo que nos ha pasado y ponerlo en función de todo el cambio que nos trajo la humanidad en estos días. O sea, trabajar 15, 20 días y estar encerrados todos en las casas y manejar los negocios por internet, y manejar las finanzas por internet, y pagar desde el agua hasta las nóminas y hacer todo por internet es fabuloso. Y lo otro que tú decías de las NIF, tienes toda la razón. Lo que pasa es que simplemente esta charla era: partamos de los estados financieros, entendámoslos y vámonos para el futuro. Y lo que tú dices es muy cierto. De hecho, hay una cosa que me parece que es muy importante y tal vez se me pasó de mencionarla, y es que cuando uno decide hacer una empresa, la primera cosa que uno dice o que le recomiendan es: no sea loco, no la vaya a hacer, que en Colombia hacer empresa es muy difícil. Pero no, es que una empresa es un proyecto, y ese proyecto, sencillamente, además de la parte romántica del proyecto y de sacarlo adelante, es la parte tangible. Y es decir, uno, miércoles, hoy empecé una empresa con 10 millones de pesos y mañana esta empresa, ¿cuánto me vale? ¿Cuánto la puedo vender? Y entonces ahí vienen otros conceptos que bajo NIF, sí, tiene toda la razón, estos son los marcos legales, o digamos el encuadramiento que le dan las grandes organizaciones y el mundo moderno a este tema de los estados financieros. Y eso ni siquiera lo contempla desde el punto de vista de que, miércoles, ¿cómo vamos a hacer para valorizar esta compañía? ¿Y cuánto vale una compañía que la puse en 10 pesos y yo hoy siento que vale 500 pesos? Eso es darle valor a una empresa. Y eso es mirar desde otro contexto. Pero mi aporte en este momento era: entendamos la génesis de cómo arrancó una empresa y para dónde la quiero llevar. Y en momentos de crisis como este, ¿dónde la quiero dejar? ¿Dónde la quiero posesionar? ¿Y qué quiero hacer con ella? Muchísimas gracias. Vamos con una última pregunta de Miriam. Ya se nos pasó el tiempo un poco, pero con mucho gusto te la recibimos. Miriam, por favor, des el micrófono. Buenas noches, muchas gracias. Más que pregunta, es igual para complementar el compañero anterior. El activo como tal, además de lo que se tiene, es lo que se controla, es decir, lo que se tiene beneficios económicos y del que se asumen los riesgos. Era eso, para complementar. Muchas gracias por la presentación, es muy interesante. Como bien lo dice, en términos básicos generales, porque ya con las normas internacionales
ya son otras cosas más diferentes. Muchísimas gracias, buenas noches. Con mucho gusto, Miguel, y gracias por el aporte. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, pues nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, de parte del convenio USTA y Contec, de parte de Andesco, de parte de Pacto Global Colombia. Les damos las gracias, los esperamos el siguiente martes, que vamos con el doctor José Jorge Roca, con otra presentación sobre transformación institucional. Entonces vamos a ver procesos de gestión de cambio, vamos a ver cómo se hace esa transformación institucional dentro de las organizaciones. Super, Muchísimas buenas gracias. noches, muchas gracias para todos. Gracias. Muchas gracias, Jaime, muy amable. A ustedes. Feliz Muchas noche. gracias, adiós. Chao, gracias.